Bueno, vamos a continuar entonces con la fotosíntesis. Bueno, generalidades. Es el proceso en el cual los organismos fotosintéticos, plantas superiores, algas y algunas bacterias, eso de algunas bacterias me parece bastante pobretón, son muchas bacterias que hacen fotosíntesis, producen sustancias orgánicas, que es glucosa, ¿sí? Es la más conocida, pero no producen glucosa directamente, sino que es un producto secundario de la glucosa, a partir de dióxido de carbono y agua. ¿Sí? El oxígeno presente en la atmósfera deriva de la actividad fotosintética. ¿Sí? Bueno, y esta es la fórmula general de la fotosíntesis. 6 moléculas de dióxido de carbono reaccionan con 6 moléculas de agua, produciéndose con la luz solar. Esa reacción queda una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno. ¿Sí? Esta es la fórmula general. No siempre se produce glucosa, ¿sí? La glucosa se produce de forma secundaria, como ya dije antes. Pero bueno, esta es la manera mejor de representarla químicamente a la fotosíntesis. Es la mejor manera. En la realidad ocurre otra cosa, ¿sí? Con el tema de los carbonos que se producen, ¿sí? No se produce glucosa directamente. Bueno, esta es la fórmula general, ¿sí? Y ahora vamos a ver entonces qué sucede después, ¿sí? Entonces, es la reacción de óxido-reducción, redox, en la que se utiliza la energía solar, ¿para qué? Para extraer electrones de la molécula de agua, como yo lo dije antes, se oxida al agua, ¿sí? Se oxida al agua, ¿sí? Para usarlos para reducir el dióxido de carbono, ¿sí? En ese proceso de ruptura del agua y todo, ¿sí? Se genera ATP. Que como yo les dije, el ATP, ¿sí? Es el reservorio energético de cualquier ser vivo. Ahí se reserva la energía, ¿sí? Y el NADPH, que transfiere poder reductor. O sea, el NADPH, ¿sí? Está el NADP y el NADPH. Cuando tiene H, el hidrógeno es el poder reductor, ¿sí? Y el ATP tiene electrones, ¿sí? Entonces, el NADP tiene poder reductor, ¿sí? Que es el hidrógeno, y el ATP también tiene poder reductor, ¿sí? No tanto como el NADP, y tiene electrones, ¿sí? Se libera oxígeno como subproducto de la oxidación del agua, de la fotooxidación del agua. Eso sería bien dicho, fotooxidación del agua. En los organismos eucariotas la fotosíntesis ocurre en los cloroplastos, en el resto de los organismos en la pared, en la membrana celular. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas? Bueno, continuamos. Entonces, fotosíntesis, dos etapas lumínica y etapa oscura. ¿Sí? En la etapa lumínica, o también llamada fotoquímica, los pigmentos, ya sea clorofila o el resto de los pigmentos que forman parte de la antena, carotenoides, flavonoides, ¿sí? Todos interactúan para captar de mejor manera los fotones. Recuerden que la energía tiene esa dualidad, onda y partícula, ¿sí? Onda es completamente energía y partícula, bueno, ya es algo más sólido, algo más tangible, ¿sí? Bueno, los pigmentos antenas, ¿sí? Absorben esas ondas que vienen de la energía, ¿sí? En longitudes de ondas diferentes a la de la clorofila, ¿sí? Entonces aumentan la eficiencia de captar energía. Entonces, la clorofila siempre va a ser ese color verde, o sea, ¿sí? Absorbiendo todo menos lo verde, y el resto de los pigmentos, los carotenos, suelen ser naranjas, rojos o amarillos, ¿sí? Los diferentes carotenos. Por eso son carotenoides. La terminación oide significa parecido a. Entonces, carotenoides porque son varios, una gran familia. Y los flavonoides también, parecidos a ¿qué? A la flavina, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que flavonoides, carotenoides, ¿sí? Y otros pigmentos que yo ahora no me los acuerdo,
están también presentes haciendo fotosíntesis. Y las algas tienen diferentes pigmentos, por eso son las algas rojas, algas pardas, porque hay combinaciones de los diferentes pigmentos que son cloroplastos, ¿sí? Entonces esa energía lumínica se convierte en energía utilizable para las plantas, ATP y NADPH, ¿sí? Y se libera oxígeno como subproducto. Y después tenemos la etapa bioquímica o etapa oscura, ¿sí? Donde el dióxido de carbono se reduce a hidratos de carbono con la ayuda del ATP y el NADPH, generados en la etapa fotoquímica. O sea, en la primera etapa se genera la energía y el poder reductor, y en la segunda etapa se generan, ¿sí?, las moléculas orgánicas. ¿Sí? La segunda etapa es directamente, ¿sí?, se relaciona directamente y requiere de la primera, ¿sí? La segunda no ocurre sin la primera. Si no hay energía reservada en ATP y en NADPH, ¿sí?, poder reductor, no se va a generar el dióxido de carbono, ¿sí? Lo que va a suceder es que la etapa oscura, ¿sí?, se puede generar tanto de día como de noche, puede ocurrir, porque de noche, si la planta acumuló poder reductor y ATP, puede seguir, ¿sí?, produciendo, ¿sí?, produciendo sustancias, ¿sí?, elaboradas. Y de día puede pasar las dos cosas, ¿sí? Pero hay plantas que de día están en un desierto, viven en un desierto. Entonces en el desierto es muy desecante, ¿sí? Muy desecante, demasiado desecante. Entonces, como para mantener los estomas abiertos y perder agua de día, el material precioso. Sin agua tampoco se va a generar la fotosíntesis. Entonces, ¿qué hacen esas plantas? Separan temporalmente, ¿sí?, lo que ocurre en uno y en otro, ¿sí? Entonces, durante el día las plantas no abren los estomas, lo abren durante la noche, entonces durante la noche captan ese dióxido de carbono, lo reservan en unas moléculas orgánicas, para que de día, cuando puedan hacer fotosíntesis, tengan todo el dióxido de carbono guardado y utilizarlo, ¿sí? Y esos son las plantas C4, por ejemplo, las vamos a ver ahora en un ratito. Separan temporalmente los procesos metabólicos para poder sobrevivir a un ambiente hostil como es la falta de agua, ¿sí? La falta de agua. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Y sí, acá viene la parte más bioquímica, ¿sí? Entonces, la etapa fotoquímica ocurre en la membrana de los tilacoides, ¿sí?, en las granas, generando ATP, NADPH y oxígeno en el cloroplasto, ¿sí? Entonces, la luz solar incide sobre las moléculas de antena, ¿sí? Esas antenas, ¿sí?, transmiten los fotones, ¿sí?, a el centro de reacción, que es donde está la clorofila, y en ese centro de reacción, ¿sí?, es donde se ocurre la fotólisis del agua, se rompe el agua, ¿sí?, y es donde ahí se libera ese electrón, va a parar al ATP, ¿sí? Pero antes de parar al ATP va por una cadena transportadora de electrones. Yo no sé si eso sigue acá, a ver. Los centros de reacción. Bueno, acá está un poco explicado y acá, bueno, sí, eso lo vamos a explicar ahora en breve. Entonces, todo esto sí va a ir ocurriendo en diferentes etapas que van a ir pasando. Y luego en el estroma, ¿sí?, en el estroma del cloroplasto, fuera de las granas y los tilacoides, ¿sí?, va a ocurrir el ciclo de Calvin-Benson, ¿sí?, que es el proceso metabólico más importante de la naturaleza, ¿sí? En cuanto a cantidad, ocurre todo el tiempo en muchísimos organismos a la vez, ¿sí?, en muchas hojas, en muchos cloroplastos, entonces es digamos, el proceso metabólico más abundante de la naturaleza, el ciclo de Calvin, ¿sí? Y la enzima, ¿sí?, que va a estar adelante, ¿sí?, la rubisco, es la enzima más abundante de la corteza terrestre, ¿sí? Entonces, la fase lumínica, ¿sí?, donde la fotosíntesis comienza en la absorción de los fotones por la clorofila y otros pigmentos, ¿sí? Como yo dije antes, primero absorben, ¿sí?, los pigmentos antena, y luego absorben, ¿sí?, el centro de reacción, que es la clorofila. Y ahora vamos a ver bien eso más adelante. Todos estos pigmentos forman parte de los complejos conocidos como complejos antenas, ubicados de manera específica en la membrana del tilacoide, ¿sí? Están anclados a la membrana citoplasmática del tilacoide, ¿sí? ¿A través de qué? De proteínas de membrana, transmembrana, que anclan, ¿sí? La orientación y disposición de estos pigmentos determina el sentido de la transferencia energética, ¿sí?, desde la antena hacia los centros de reacción donde ocurre la liberación de un electrón.
O sea, en los centros de reacción se rompe el agua, ocurre la fotólisis, y ahí queda el electrón. Y ese electrón tiene que ser cargado con la energía de los fotones provenientes del Sol. O sea, el electrón no se va a ir solito porque sí. O sea, hay que moverlo. Y hay que romper la molécula de agua. Para generar, ¿sí?, esa ruptura de la molécula de agua, ¿sí?, es que se necesita de la energía solar. Entonces la energía solar recarga unas enzimas, y esas enzimas específicas rompen, fotolizan, fotolisis, foto viene de fotones, y lisis de romper, fotolizan el agua, rompen la molécula de agua, quebrándola, generando, ¿sí?, oxígeno por un lado y 2 hidrógenos por otro, ¿sí? Entonces eso se va a ir compensando. Entonces la fase lumínica, fíjense, anclada a la membrana del tilacoide o a la membrana de la grana, ¿sí? Entonces la molécula de clorofila más los receptores primarios de electrones, o sea, las antenas, forman, ¿sí?, un complejo donde va a estar el centro de reacción, que es la clorofila A o la B, ¿sí? Y el centro de reacción más los pigmentos accesorios, ¿sí?, se llaman fotosistemas. Y vamos a tener fotosistema 1 y fotosistema 2. ¿Sí? El fotosistema 1 se llama P700 y el fotosistema 2 se llama P680. Ese 700 y el 680 es a la longitud de onda que absorben, el pico de absorción, ¿sí?, la mayor longitud, o sea, la mayor absorción de energía se realiza en esas longitudes de onda, en 700 nanómetros y en 680 nanómetros, que es en lo que se mide, ¿sí?, los niveles de energía, ¿sí? Entonces, la clorofila A más los receptores primarios de electrones forman el centro de reacción, ¿sí? Y el centro de reacción más los pigmentos antenas forman el fotosistema, ¿sí? El fotosistema es a nivel, ¿sí?, macro, ¿sí? Y a nivel micro vamos a ver que hay una clorofila en el centro de ese fotosistema con los receptores primarios de electrones formando ese centro de reacción, ¿sí? Y que el centro de reacción más los pigmentos antenas forman el fotosistema. Y hay dos fotosistemas. Fotosistema 1, también llamado P700, y el fotosistema 2, también llamado P680, por la longitud de onda al pico máximo de longitud de onda que absorben esos dos fotosistemas, ¿sí? Que a su vez, esas longitudes de onda coinciden casualmente con el espectro de la luz solar, y también tienen que coincidir con el espectro de luz que le demos a un indoor, ¿sí?, a un cultivo de interior, ¿sí? Por eso las lámparas Grow, están diseñadas para emitir, ¿sí?, longitudes de onda similares a las del Sol. Por eso tienen esos colores rojos y violetas, los LED, porque justamente esos rojos y esos violetas coinciden con los 700 nanómetros y los 680, ¿sí? Es una mezcla entre luz roja y azul. Por eso da violeta. Bueno, y acá sí, la energía luminosa de la fotosíntesis sí consiste en la conversión de energía lumínica y energía química, ni más ni menos, lo que aprendimos desde la primaria, ¿sí? La energía química queda contenida en moléculas de tipo ATP y NADPH, y además como subproducto de esta se obtiene, ¿sí?, oxígeno molecular, ¿sí? Entonces, la proteína, ¿sí?, transmembrana, que va a estar anclada a la membrana de la grana y el tilacoide, ¿sí?, va a tener, ¿sí?, estos pigmentos antena con un centro de reacción. Y eso se va a llamar fotosistema 1, todo, la proteína más los pigmentos, ¿sí? O fotosistema 2, la proteína más los pigmentos, ¿sí? Entonces, los fotosistemas, llamados fotosistema 1 y fotosistema 2, FS1 y FS2, ¿sí?, van a absorber a diferentes, ¿sí? Entonces, el fotosistema 1, ¿sí?, yo me equivoqué antes, lo dije al revés, el fotosistema 1 absorbe a 680, y llamado P680, y arréglenlo porque me equivoqué, ¿sí? Lo dije mal, lo dije al revés, el fotosistema 1 es el P680 y el fotosistema 2 es el P700, ¿sí? Porque absorben en el rojo, ¿sí?, el 680, y el rojo lejano, ¿sí?, es el 700, ¿sí? Se dice así por los colores que coinciden con el espectro visible, ¿sí? Entonces, el fotosistema 1 va a tener menor cantidad de clorofila B y el fotosistema 2 mayor cantidad de clorofila B, ¿sí? Y la molécula de clorofila A en el centro de reacción, en ambos casos, ¿sí?
Se llama clorofila A, P680 y P700 porque cambia la conformación, ¿sí?, molecular de una y de otra. ¿Sí? Tienen unos agregados mínimos de moléculas orgánicas que hacen que cambie apenitas la absorción. ¿Sí? La absorción, ¿sí?, de estas moléculas orgánicas depende de la distribución de los electrones dentro de la molécula orgánica, ¿sí?, y cómo van a estar, ¿sí?, los dobles enlaces dentro de estas moléculas orgánicas. Son muy complejas, ¿sí? No sé si ustedes tienen química orgánica en esta carrera, pero bueno, la química orgánica para esto es esencial, para entender mayor, ¿sí? Obviamente ustedes no requieren por ahí de entendimiento tanto, pero bueno, al que le gusta, al que es manija, puede leer algo. Y si alguien requiere más información, me avisa y yo le doy. Alguien que quiera leer, que quiera manejar más, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con este efecto cooperativo? Al iluminar con dos longitudes de onda, la tasa fotosintética es mayor que la suma de las tasas que producen las longitudes de onda por separado. Se llama efecto Emerson, ¿sí? O sea, las plantas sí encontraron, ¿sí?, en realidad los organismos fotosintéticos primitivos, antes de ser cloroplastos, ¿sí?, encontraron esto, ¿sí?, en la evolución. Entonces se combinan los dos fotosistemas y absorben mejor al combinarse ambos, ¿sí?, en una cadena transportadora de electrones que vamos a ver ahora. Entonces, fíjense, los fotones inciden sobre los pigmentos antena, y los pigmentos antenas van excitándose uno al otro hasta que la excitación llega al centro de reacción, que es la clorofila A, donde se quiebra la molécula de agua y se genera un electrón en el fotosistema 1. Ese fotosistema 1, el P600, P680, rompe la molécula de agua y el electrón es transferido, se excita y es transferido, ¿sí?, a través de una cadena transportadora al fotosistema 2, el P700. Y en ese transferir electrones que va volando el electrón de un lado a otro, excitándose, se van generando moléculas de ATP, se van generando moléculas de NADPH, ¿sí? Y el electrón, por último, va a parar al oxígeno, ¿sí? Va a parar al oxígeno, ¿sí?, que termina en eso, ¿dónde? En ese oxígeno que va a terminar en la respiración celular, ¿sí? Porque está todo conectado acá. La respiración celular está conectado con la fotosíntesis, porque nosotros generamos moléculas orgánicas que después van a ser respiradas, ¿sí?, en última instancia. Por un lado, la fotosíntesis libera oxígeno que está oxidado, pero ese mismo oxígeno va para la atmósfera y por ahí en algún momento la planta lo vuelve a tomar, o capaz que lo tomamos nosotros y lo respiramos, ¿sí? Pero siempre esos oxígenos van a ser respirados y en algún punto, si ese oxígeno se vuelve a llenar de electrones y se transforma en dióxido de carbono que nosotros respiramos también. Entonces, todo un ciclo continuo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el diagrama Z del transporte de electrones y lo que va a ocurrir en el P680, fotosistema 2, y el P700, fotosistema 1? ¿Sí? Entonces, la luz incide en ambos fotosistemas, ¿sí? En el P680 se rompe la molécula de agua, ocurre la fotólisis del agua, ¿sí? La energía de los electrones aumenta, se excitan, y se van transportando a través de diferentes transportadores de membrana que va a estar ahí en el tilacoide, ¿sí? Entonces, van a tener, ¿sí?, diferentes nombres, ¿sí? No importa que aprendan los nombres, ¿sí? Entonces el flujo de electrones va a producir, en el complejo de citocromos, los citocromos oxidasa, se va a producir ATP, ¿sí? Luego, en el P700, ¿sí?, va a volverse a excitar, esos dos electrones se vuelven a excitar, con más fotones, y ahí, con esos complejos también que se va a producir NADPH. El ADP, ¿sí?, que se utilizó, se vuelve a generar ATP, y el NADP se vuelve a generar como NADH más H, ¿sí? NADPH más H, ¿sí? Y también se produce otro poder reductor que es el FADH, que acá no aparece, ¿sí? Toda esta complejidad ocurre, ¿sí?, en cada fotosistema, entre los dos fotosistemas, que va a tener miles cada grana y cada tilacoide, ¿sí? Miles. Imagínense sumado a cada cloroplasto, a cada célula, entonces es una locura. Cada célula tiene muchos cloroplastos. Entonces, el emparizada o las células braqueadas ¿sí?, de los pinos hacen muchísima cantidad de energía, continuamente, segundo a segundo, ¿sí? Entonces esto es una locura. Se produce continuamente, y continuamente, ¿sí?,
en el estroma se va produciendo moléculas orgánicas para el desarrollo del vegetal, ¿sí? ¿Dudas, consultas? Yo lo voy explicando por ahí muy a fondo, pero ustedes no tienen que entenderlo tan a fondo si no quieren. Simplemente con saber cómo es el proceso ya está. Un poco soy medio manija con esto. Y acá hay un poquito más de detalle, ¿sí? Explicando paso a paso qué va ocurriendo en cada paso, ¿sí? Pero bueno, esto les queda de teoría, por si lo quieren entrar de vuelta al Power, que está disponible, lo vuelven a leer y siguen avanzando, porque esto ya es muy fino, y bueno, el que quiera llegar a esta finura, lo puede hacer, ¿sí? No hay ningún problema. Esta finura sepan que la van a ver en fisiología vegetal, y pueden ser, si son bastante pedigüeños en fisio, que se los tomen, ¿sí? Así que vayan teniendo en cuenta que en fisiología, si el profe o los profes son bastante pesutis, pueden llegar a tomarle esto, ¿sí? A nivel fino. Pueden llegar a tomarle esto. Pero bueno, estas son las partes, acá tienen la teoría, la pueden ir leyendo después, tranqui. Y bueno, y sabiendo específicamente qué ocurre en cada enzima o en cada transportador de membrana, ¿sí? Y el sistema Z de transporte de electrones. Y aquí estaría así todo conectado, ¿sí? En el sistema de membranas del tilacoide. Fotosistema 2 recibe la luz, ¿sí? Excita, quiebra la molécula de agua, ¿sí? ¿Sí? Después esas citoquinas que ven ahí, la PQ y la PQH2, ¿sí? Transportan las plastoquinonas, ¿sí? Tenemos plastoquinonas y plastocianinas, ¿sí? Ambos son transportadores de membrana, ¿sí? Los citocromos son súper importantes, ¿sí? Donde se van a ir produciendo, ¿sí? ¿Qué? Moléculas de hidrógeno que van a quedar, ¿sí? Del lado de adentro, en el lumen del tilacoide, para producir una diferencia de potencial, ¿sí? La diferencia ambiente, lo que yo les decía, ¿sí? En el estroma va a haber un ambiente bioquímico y en el lumen del tilacoide otro, ¿sí? El pH en el lumen va a ser muy bajo, un pH ácido, y el pH, ¿sí? del estroma va a ser un pH más alcalino, ¿sí? O más llegado al 7, más neutro. Entonces, esa diferencia de pH hace que la bomba, la TPasa, produzca ATP. La ATP se produce a través de una bomba que funciona a través de los hidrógenos y el potencial de hidrógeno, o sea, del pH. O sea, el lumen va a ser más ácido y el estroma va a ser más alcalino o neutro. O sea, eso es lo que lo genera la membrana citoplasmática al generar una barrera y generar dos ambientes diferentes, ¿sí? Entonces, del lado del estroma se van a ir generando, ¿sí? NADPH y ATP, se van a ir liberando los hidrógenos y luego esos hidrógenos van a ser siendo incorporados a través de, ¿qué? De la plastoquinona, ¿sí? De la plastoquinona que va a ir incorporando, y además del agua que se va rompiendo y va generando hidrógenos. Todo eso va generando potenciales y que se vaya generando la fotosíntesis, ¿sí? Y ATP, el poder reductor y el poder oxidante, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Profe, yo quería hacer una consulta. Si a un cultivo no se lo expone a oscuridad, de un cultivo de cannabis, constantemente 24 horas de luz en etapa vegetativa, Sí, ¿le afecta negativamente o es lo mismo? genera estrés, ¿sí? Genera un estrés oxidativo, ¿sí? Genera un estrés oxidativo porque la planta nunca descansa, ¿sí? Continuamente está ahí y genera un estrés. Puede tranquilamente esa planta, ¿sí? No crecer adecuadamente, ¿sí? O generar algo que se la coma un bicho, un hongo también, porque están estresadas, ¿sí? Nunca paran. Ah, ok, ok. Sí, porque el cultivo que estamos ahí llevando adelante ahí en la universidad está constantemente con luz. Y sí, hasta que no Sí. compremos los timers, estamos al horno, ¿sí? Va a Tengo acumular un estrés. entendido que, tengo entendido que cuando le falta luz, lo primero que los afecta son los hongos. Y En cuando le realidad lo que falta le luz, falta es oscuridad, no luz. cuando
Cuando le falta luz, le falta morfia, así que ahí le va a afectar todo. Puede ser que los hongos sean lo primero, pero sí, le va a afectar a todo. Y cuando hay Sí, exceso sí. de luz también. ¿Sí? Imagínense que las plantas, igual que nosotros, tienen ritmo circadiano, ¿sí? Igual que todo ser vivo, tienen un ritmo circadiano. Ese ritmo circadiano se pierde y se estresa la planta, ¿sí? Hay que mantener el ritmo circadiano. Por eso hay que hacer o las 12-12 o las 16 sí, o no me acuerdo si 11, no me acuerdo cómo es la movida esa, no me acuerdo bien, ¿sí? Para poder mantener, digamos, el ritmo circadiano, ¿sí? Ok, gracias, profe. ¿Por qué? Entonces, la fase lumínica, entonces, el balance global de la fase lumínica sería el siguiente, ¿sí? 2 moléculas de agua, ¿sí? Que van a ser fotolizadas, ¿sí? Más 2 moléculas de NADP, más 3 ADP, más 3 fósforos inorgánicos, reaccionan para darme 6 moléculas de oxígeno, 2 moléculas de NADPH, 2 hidrógenos o 2 protones, más 3 ATP, ¿sí? Todo eso es lo que va a ir produciéndose segundo a segundo, ¿sí? En la fase lumínica. Entonces, en la fase, sí ocurre dos etapas, perdón, en la fotosíntesis ocurren 2 etapas, la etapa fotoquímica o luminosa y la fase sí, oscura, en el estroma. ¿Sí? Entonces tenemos pigmentos antenas que aportan energía lumínica, la energía lumínica se convierte en energía utilizable para las plantas, ¿sí? NADPH y ATP, se libera oxígeno. En la etapa bioquímica, el dióxido de carbono se reduce a hidratos de carbono con la ayuda del ATP y el NADPH, generados en la etapa fotoquímica. ¿Hasta acá venimos bien? Bueno, Sí, espero que eso sea un sí. sí, profe. Entonces, ahora vamos a la otra, la etapa oscura, ¿sí? La etapa de generación de compuestos orgánicos. ¿Cómo va a ocurrir esto? Y esto va a ocurrir gracias al ciclo de Kelvin, que se llama ciclo de Kelvin-Benson porque fueron las dos personas que hicieron la investigación y que lo perfeccionaron, o sea, lo tipificaron a este ciclo. No es que lo descubren, porque nadie descubre, sino que las plantas lo descubrieron primero. Simplemente lo llegaron a poner en palabras entendibles para los seres humanos, ¿sí? Y en honor a esa investigación se llama ciclo de Kelvin-Benson, porque las dos personas que lo investigaron fueron ellos dos, Kelvin y Benson. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Sí? Ocurre de esta manera. ¿Sí? El ciclo de Kelvin-Benson, la enzima más importante es la rubisco, que está en verde ahí, es la enzima más abundante del planeta Tierra, ¿sí? Por la cantidad que hay en todas las células vegetales de todo el planeta. ¿Sí? Y entra el dióxido de carbono y empieza el ciclo. Ahí hay una carboxilación, ¿sí? Esa carboxilación ocurre cuando se unen, ¿sí? Un carbono a una molécula de ribulosa 1,5 bifosfato, ¿sí? La molécula de ribulosa 1,5 difosfato, ¿sí? O bifosfato es de 2 carbonos y se le une este dióxido formando una de 3. Y ahí se forma el 3-fosfoglicerato. Ese 3-fosfoglicerato, ¿sí? Con una molécula de ATP y un NADPH se reduce a gliceraldehído 3-fosfato, liberando, ¿sí? El NADP y el ADP más un fósforo inorgánico. A ese gliceraldehído 3-fosfato se le vuelve, ¿sí? A generar, ¿sí? Se vuelve a agregar, ¿sí? ATP, se libera fósforo inorgánico, ¿sí? Perdón, no es que se vuelva a agregar, sino que a nivel de sustrato, o sea, acá hay una cosa rara, ¿sí? Que tiene que ver con la bioquímica, que es con ese ATP, ¿sí? Que está ahí, se impulsa el ciclo para que siga generándose, y acá se produce la regeneración de la ribulosa 1,5-difosfato. O sea, el gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Se produce, y fíjense que hay una flecha hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que se libera un gliceraldehído 3-fosfato, porque acá, ¿sí? Tenemos el ciclo de Kelvin, ¿sí? Va de va funcionando con moléculas de 3 carbonos, ¿sí? Y en un momento se genera una molécula de 5 carbonos, ¿sí? Y esa molécula de 5 carbonos se parte cuando se agrega este último ATP, donde dice regeneración, ¿sí?
y se libera una molécula de 3. Esa molécula de 3 se libera y sale al estroma para seguir creciendo después en moléculas de 5 o de 6 carbonos, y formando sí, diferentes moléculas orgánicas. Entonces, cuando se parte esa de 5, se vuelve a regenerar una de 2, que es de 2 carbonos, que es la ribulosa en los 5 bifosfato. Y vuelve a empezar el ciclo, uniéndose a una de 3 carbonos. Entonces se generan, ¿sí?, las de 5, que se rompen y van a parar, ¿sí?, más adelante. Y se vuelve a regenerar el ciclo. Entonces el ciclo tiene 2 etapas, 3 etapas. Una etapa de carboxilación, donde se agrega dióxido de carbono, una etapa de reducción, donde se reduce ese dióxido de carbono agregado, y se genera el gliceraldehído 3-fosfato, y una etapa de regeneración de la ribulosa 1,5-bifosfato. Esas 3 etapas ocurren continuamente en el ciclo, porque es un ciclo, ¿sí? Se va manteniendo. Y se va consumiendo ATP y NADPH. Entonces, el ciclo de Calvin ocurre en el estroma del cloroplasto, tiene 3 etapas: la etapa de carboxilación o fijación del carbono, la etapa reductora y la etapa de regeneración. La enzima más importante del planeta es la rubisco, y también del ciclo, ¿sí? Utiliza ATP y NADPH formado en la etapa luminosa y los devuelve en forma de ADP y NADPH. NADPH en NADP más H, en realidad. Y el producto más importante del ciclo es el gliceraldehído 3-fosfato, el G3P. Entonces, este es el ciclo de Calvin completo, ¿sí? Tenemos la ribulosa 1,5, ¿sí?, bifosfato, ¿sí?, que es una molécula de ¿qué? Fíjense, 5 carbonos. Esta molécula de 5 carbonos se le adiciona un carbono, ¿sí? Se le adiciona un carbono y se forma una de 6, ¿sí? Esta de 6 es, ¿sí?, en la etapa 3, en la etapa 2, es reducida, formando 2 moléculas de 3, 2 gliceraldehídos 3-fosfato. Uno de esos gliceraldehídos 3-fosfato va afuera del ciclo y va a empezar a generar moléculas orgánicas por fuera. Otra de esa de 3, ¿sí?, se regenera, ¿sí?, uniéndose a una de 2, se regenera de vuelta a la de 5, que es la ribulosa 1,5-difosfato, ¿sí?, y vuelve el ciclo. Se le agrega un fosfato porque perdió uno, ¿sí?, al irse esa molécula, y se le agrega un fosfato nuevo. Yo sé que es difícil esto, ¿sí? Yo sé que es difícil porque nunca lo han visto y es todo bioquímica, pero bueno, sepan que Profe, va. consulta. Sí. ¿Estas fórmulas se ven en química? No sé, pues yo no la cursé todavía, por eso pregunto. Todo esto se ve en bioquímica, y ustedes no van a tener bioquímica, ¿sí? Lo van a ver Ah, no, no. en fisiología por arriba, ¿sí? En física tampoco, ¿no? No, en física tampoco, se ve en bioquímica, ¿sí? Lo que Ah, tienen que solo saber, bioquímica. sí, lo que tienen que saber es que el ciclo arranca con una molécula de 5 carbonos que se le adiciona uno en la etapa de carboxilación, que queda de 6. Esa de 6 se parte en 2 cuando se reduce en 2 de 3. Cada una de esas de 3 se le agrega un fósforo con esos 2 ATP en la etapa 3. Quedan, ¿sí?, como 1,3 bifosfoglicerato. Uno de esos 3 bifosfoglicerato se libera al medio del estroma para seguir creciendo, ¿sí? Y ese fosfoglicerato se le une después, ¿sí?, una molécula de 2 carbonos y genera de vuelta la ribulosa 1,5-bifosfato, otro de 5. O sea, tenemos una etapa donde hay moléculas de 5 carbonos con un fósforo, después esa de 5 carbonos bifosforilada. Esa de 5 carbonos se le adiciona un carbono para quedar una de 6. Cuando se reduce, se parte en 2 de 3. Y esas 2 de 3 se le vuelve a fosforilar, agregar un fósforo, y quedan 2 de 3 fosforiladas, ¿sí? Fíjense que cuando las moléculas tienen 2 fósforos, están activadas. El fósforo, el fosfato, activa las moléculas orgánicas para poder hacer reacciones bioquímicas. ¿Y cómo se activan? Porque el fósforo va con un electrón que tiene el ATP. El ATP siempre transporta fósforo. Entonces, cuando el ATP se transforma en ADP es porque liberó el fósforo y activó una molécula orgánica para que pueda ser transformada. O sea, el fósforo que va en el ATP, el fosfato, tiene alta energía. Es una molécula de alta energía porque ese fosfato va cargado con electrones, y ese electrón hace una carga negativa muy grande
Y cuando la carga negativa está en una molécula orgánica, está reducida y está activada para un siguiente paso. Fíjense que las moléculas que tienen dos fósforos están sumamente activadas y después se rompen, se quiebran o se transforman en otras. Fíjense que la ribolosa 1,5-bifosfato está activada y cuando se le agrega el dióxido de carbono, después ¡pac!, se parte, y para volver a activarla hay que agregarle ATP. Entonces se le agregan 2 moléculas de ATP, uno por cada fosfoglicerato, para formar de vuelta el bifosfoglicerato, y ese bifosfoglicerato está activado para generar los gliceraldehídos 3-fosfatos, que uno se libera y otros quedan presentes en el ciclo para regenerar la ribulosa, la ribulosa 5-fosfato, que cuando es fosforilada es activada nuevamente. O sea, lo importante de acá es la fosforilación, que ocurre en dos etapas, ¿sí? Y después la reducción, que ocurre con el NADH, que reduce, ¿sí?, las moléculas de bifosfoglicerato para formar gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Eso es lo que tiene que quedar en claro, que el ATP proporciona fosfatos que activan las moléculas orgánicas para siguientes etapas, y luego, ¿sí?, que el ATP activa bien la reducción con el NADPH, que aporta hidrógenos y reduce esas moléculas, ¿sí?, y forma el gliceraldehído 3-fosfato, que es la primera molécula que se genera del ciclo, y esa molécula de 3 carbonos, luego se puede unir a otra de 3 carbonos y formar una de 6, como una glucosa, o se